Bueno, glorificamos a Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede de estar nuevamente con ustedes, realizando entonces esta transmisión del año bíblico. A Dios sea la honra y la gloria, porque nos permite en este día seguir emprendiendo el viaje por las sagradas escrituras. Qué bueno es saber que Dios en su bondad y en su misericordia nos presta la vida, la salud y la oportunidad de caminar conociendo su santa y bendita palabra. Bueno, vamos a tener la oración de apertura para dar inicio al programa del día de hoy. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Tú has prometido, Señor, estar con aquellos que buscan tu rostro. Permite, Señor, que cada uno de los que estamos acá aprendiendo de tu palabra podamos recibir ese aliento para nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, porque sabemos que no hay hombre que no peque en pensamientos, en palabras y en acciones. Ayúdanos a corregir, Señor. Permítenos que podamos tener esa necesidad de ser transformados por ti. Guíanos a toda verdad, límpianos de toda inmundicia, Señor. Ayuda, Señor, cada oyente que ya está con nosotros en la sintonía desde los distintos países del mundo. Cuida a los niños, Señor, los jóvenes, apártalos del mal, los ancianos, cuídalos en sus postrimerías. Ayuda, Dios mío, los enfermos delante de ti están. Acude hacia ellos, Señor. Solamente tu palabra puede hacer grandes obras y milagros. Te presentamos los matrimonios, Señor. Te presentamos esta semana del ministerio de la familia, que sea de mucha bendición para cada familia que compone tu pueblo. Ayuda, Señor, a cada oyente y permítenos poder ver una obra especial que se realiza a través de tu palabra. Quédate en medio nuestro, no nos abandones. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Bueno, mis amados oyentes, vamos entonces a emprender el viaje por las Sagradas Escrituras y ya estamos iniciando el día de hoy, domingo 23 de abril del año 2023, pues estamos emprendiendo el viaje en el segundo libro de las Crónicas. Gracias a Dios que hemos avanzado diariamente. El Señor nos ha dado la oportunidad de ir recorriendo cada capítulo de la Biblia. Y bueno, nos permitió al principio pasar por las páginas del Pentateuco, los 5 libros de la ley. Y ya entramos entonces en los libros históricos. Pasamos por Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Ya vamos por el 9º libro histórico y recordemos que está compuesto por 12 libros que contienen gran parte de la historia del pueblo de Israel. Vamos entonces a emprender este viaje. Le escucharemos entonces este libro que contiene 36 capítulos en la voz de su sierva. Escuchemos. Libro segundo de las Crónicas, capítulo 1. Y Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios fue con él, y le engrandeció sobremanera. Y llamó Salomón a todo Israel, tribunos, centuriones y jueces, y a todos los príncipes de todo Israel, cabezas de familias. Y fue Salomón, y con él toda esta junta, al alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo del testimonio de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto.
Mas David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había tendido una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella junta. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo del testimonio, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón, y díjole: demanda lo que quisieres que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has hecho con David mi padre grande misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo de muchedumbre como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto esto fue en tu corazón, que no pediste riquezas, hacienda o gloria, ni el alma de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para juzgar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te es dada, y también te daré riquezas, hacienda y gloria, cual nunca hubo en los reyes que han sido antes de ti, ni después de ti habrá tal. Y volvió Salomón a Jerusalén del alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo del testimonio, y reinó sobre Israel. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. Y puso el rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y cedro como cabrahigos que nacen en los campos en abundancia. Y sacaban caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón, pues por contrato tomaban allí los mercaderes del rey caballos y lienzos. Y subían y sacaban de Egipto un carro por 600 piezas de plata, y un caballo por 150, y así se sacaban por medio de ellos para todos los reyes de los Eteos y para los reyes de Siria. Bueno, iniciamos ya el recorrido de este maravilloso viaje por la Crónica, segundo libro de las Crónicas. Y bueno, para hacer un preámbulo de lo que contendrá este viaje, que está compuesto por 36 capítulos, tenemos que el autor de este libro pues se le atribuye a Esdras, probablemente en los años 425 y 400 antes de Cristo. Y el tema principal de este libro pues es amonestación y estímulo para que se apoyen en la herencia espiritual de Judá. Tenemos acá que Primera y Segunda de Crónicas eran originalmente un solo libro, y pues la identidad del autor no se aclara en ninguna de las dos partes. Muchos han optado por referirse a este escritor desconocido como el cronista. La tradición judía pues afirma que fue Esdras quien escribió Primera y Segunda de Crónicas. Y también hay otra característica, que los versos finales de Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, el versículo 22 y 23, se repiten en los versículos que abren el libro de Esdras. Esdras 1, del 1 al 3, allí lo podemos corroborar. Esto no solo apoya la tesis de que haya sido Esdras quien haya escrito las crónicas, sino indica que Primera y Segunda de Crónicas formaban parte en una época junto a Esdras de una sola obra. Además, Primera y Segunda de Crónicas y Esdras poseen un estilo literario, un vocabulario y un contenido muy similar.
Recordemos que Esdras fue tanto escriba como sacerdote y él desempeñó un significativo papel en la comunidad de los exiliados que regresó a Jerusalén. Aunque no podemos estar 100% seguros, pero es razonable asumir que el cronista era nada más y nada menos que Esdras el sacerdote. El libro de Segunda de las Crónicas cubre el periodo que va desde el comienzo del reino de Salomón en el año 971 a.C. hasta el fin del exilio alrededor del año 538 a.C. Sin embargo, el trasfondo específico de Primera y Segunda de Crónica es el periodo posterior al exilio. En este tiempo, el mundo antiguo estaba sometido a la dominación del poderoso imperio persa. Todo lo que quedó del glorioso reino de David y Salomón fue la pequeña provincia de Judá, pues los persas habían reemplazado allí la monarquía con un gobernador provincial. Aunque el pueblo de Dios se le había permitido regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, su situación era muy diferente a la que ellos tenían en los años dorados cuando reinó David y su hijo Salomón. Tenemos entonces en consideración que el contenido de este libro que vamos a iniciar hoy de Primera y Segunda de Crónicas, en el caso de Segunda de Crónicas, se puede dividir en dos secciones principales. La primera parte del libro abarca desde el capítulo 1 al capítulo 9 y ofrece una visión del reino de Salomón. El relato de Segunda de Crónicas hace énfasis en la construcción del templo, como se desglosan en los capítulos del 2 al 7. Y también hace mucho hincapié en la riqueza y la sabiduría que este rey Dios le entregó. Fue una sabiduría extraordinaria. Sin embargo, la narración termina abruptamente y no menciona el fracaso de Salomón en el ocaso de su vida, como nos detalla Primera de Reyes, capítulo 11. La segunda parte de Crónicas cubriría entonces desde los capítulos 10 hasta el 36. Tras la división del reino, una vez que se separan el reino del norte y el reino del sur, Segunda de Crónicas se ocupa casi que exclusivamente del reino de Judá y trata la historia del reino de Israel de forma muy breve. En Segunda de Crónicas hay un bosquejo de acontecimientos durante el reinado de los 20 monarcas de Judá hasta la cautividad de Babilonia, que fue precisamente en el año 586 a.C. Este libro concluye con el decreto de Ciro, autorizando la liberación y el regreso del remanente a su tierra, como lo relata Segunda de Crónicas 36, los versículos 22 y 23. ¿Cómo podemos llevar estos libros a nuestra aplicación personal? Bueno, mientras que en Primera y Segunda de Reyes destaca la responsabilidad humana, mostrando que el pecado conduce a la derrota, a la miseria, en Segunda de Crónicas se acentúa la soberana acción liberadora de Dios. Los temas de la amonestación y el aliento divino resuenan todavía en nuestros días. Dios ha sido fiel a través de toda la historia a aquellos que han elevado a Él su clamor. El segundo libro de las Crónicas relata cómo Dios se mantuvo fiel a su palabra y a las promesas que había hecho al pueblo escogido. Es una fuente inagotable de aliento para los creyentes de todas las épocas. Dios hace y cumple promesas. Es alguien en quien podemos confiar. Siempre Dios ha sido nuestra esperanza y sus propósitos prevalecerán en la historia.
Sin embargo, en Segunda de Crónicas, pues también nos exhorta a aprender de los errores del pueblo de Dios en el pasado, de manera que esto no se repitan en nuestras vidas. Tenemos entonces acá un acumulado de 36 capítulos donde aprenderemos sobre los detalles del reino de Salomón y la división del reino del norte y del reino del sur, pero donde se hará mayor énfasis, habrá un poco más de detalles sobre el reinado de los 20 reyes de Judá. Y bueno, leímos entonces el primer capítulo donde Salomón hace una excepcional petición. Aquí nos revela la palabra de Dios en estos capítulos donde inicia. No se hace énfasis en la ejecución de Adonías, quien fuese hermano de Salomón, que deseaba tener el reinado. No se detalla sobre la ejecución de Joab y de Simei, ni se hace mención de la expulsión del sacerdote Abiatar. Nada de esto se menciona. Aquí el cronista pues parte desde la coronación de Salomón y también nos hace referencia sobre ese acontecimiento que experimentó Salomón una vez que él sube con todos los jefes de las familias y los príncipes y se moviliza hacia el alto de Gabaón, pues allí estaba el tabernáculo de la reunión de Dios, ese tabernáculo que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto, porque David lo había traído de Kiriat Jearim y estaba allí preparándolo para levantarlo en una tienda que había erigido en Jerusalén. Y nos hace mención que el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, estaban allí delante del tabernáculo. Cuando Salomón fue a consultar con aquella gran multitud, y Salomón subió allí y ofreció sobre esto 1000 holocaustos sobre el altar. Y esa noche que él entregó esa ofrenda a Dios, esa noche que él entendió que debía estar dispuesto a ser dirigido por Dios, Dios lo visita en un sueño. Y en ese sueño Dios se le aparece y le pide, le da a conocer esa linda experiencia cuando le anuncia: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y en este sueño este hombre eleva a Dios una petición que hasta la presente fecha nos sigue llenando de esperanza, porque él le pide a Dios. Primero, en el sueño, él alaba a Dios. Él le dice: tú has tenido con David mi padre una gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Yo te pido que confirmes, oh Jehová, tu palabra que le diste a mi padre, porque tú has sido el que me has puesto por rey ante este pueblo numeroso, como el polvo de la tierra, así es este pueblo. Y él entiende lo limitado que es su capacidad. Fíjense la manera en que Salomón en este sueño, dada a la necesidad de su mandato, le pide a Dios que le diera la sabiduría y la ciencia para poder él presentarse ante el pueblo, porque ¿quién puede gobernar este pueblo tan grande? Entendió su limitada capacidad. Y esta experiencia que tuvo con Dios fue agradable, porque el Señor le dice: yo, por cuanto hubo esto en tu corazón y no has pedido riqueza, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te quieren hacer mal,
ni pediste muchos años de vida, sino que has pedido para ti la sabiduría y la ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual yo te he puesto, pues sabiduría y ciencia te son dadas. Y también, aparte de eso que me has pedido, te daré lo que no me has pedido. Te daré riquezas y te daré bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¡Qué promesa tan gloriosa que Dios le manifestó a este muchacho! Cómo Dios se agradó de esta petición. Y bueno, nos hace recordar lo que nos dice el apóstol Santiago cuando dice que si alguien necesita sabiduría, que la pida a Dios, que Él no la da por medida, Él la da en abundancia. Y aquí lo podemos corroborar a través de esta experiencia vivida por Salomón. Era tanta su preocupación por hacer las cosas bien, que le agradaran a Dios, de acuerdo a su plan, de acuerdo a su voluntad, que él le pidió a Dios esta capacidad de discernir para poder gobernar justa y píamente este pueblo que había sido puesto a merced del rey. Nos vemos entonces que este hombre llega delante del tabernáculo y vuelve a Jerusalén, y él reina sobre Israel. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y hubo una cantidad de plata y oro en Jerusalén, como lo hace la similitud aquí el escritor, como hace la semejanza como piedras, y hubo cedro como cabrahigos. Es decir, hubo tanta abundancia que lo que era el oro y la plata lo había en cantidades exorbitantes, y el cedro, que es una madera de gran estima, pues era como cabrahigos, como un árbol montés, lo había en abundancia. Esto para hacer referencia a la gran bendición que Dios había derramado sobre su pueblo, pues cumpliendo así con la promesa que le había dado a Salomón a través de este sueño. Y los mercaderes iban y compraban caballos y lienzos finos en Egipto para Salomón, y ellos subían a comprar en Egipto carros, nos dice, por 600 piezas de plata. Recordemos que para la época de Salomón la plata no era de mucha estima, así que era sumamente fácil para adquirir estos bienes, y compraban los caballos por un precio bastante económico para ellos, porque había en abundancia, solo por 150 piezas de plata. ¿Qué sucede aquí? Que nosotros comenzamos a ver pues algunos deterioros en cuanto a Salomón al adquirir caballos y al adquirir a mujeres, que más adelante veremos cómo causarán tragedias o decadencia en su reino. Y así vamos entonces avanzando al siguiente capítulo, pues hoy vamos a tener 4 capítulos, el capítulo 1, 2, 3 y 4 del libro segundo de las Crónicas. Seguimos avanzando en nuestro viaje por las Sagradas Escrituras y escucharemos el capítulo 2. Segunda de Crónicas, capítulo 2. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y otra casa para su reino. Y contó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas, y 80,000 hombres que cortasen en el monte, y 3,600 que los gobernasen. Y envió a decir Salomón a Hirán, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar perfumes aromáticos delante de él, y para colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, y los sábados y nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas
¿Quién será tan poderoso que le edifique casa? Los cielos y los cielos de los cielos no le pueden comprender. ¿Quién pues soy yo que le edifique casa, sino para quemar perfumes delante de él? Envíame pues ahora un hombre hábil, que sepa trabajar en oro, y en plata, y en metal, y en hierro, en púrpura, y en grana, y en cárdeno, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales previno mi padre. Envíame también madera de cedro, de haya, de pino, de Líbano, porque yo sé que tus siervos entienden de cortar madera en el Líbano, y aquí mis siervos irán con los tuyos, para que me apresten mucha madera, porque la casa que tengo de edificar ha de ser grande y portentosa. Y aquí para los operarios, tus siervos, cortadores de la madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, y 20,000 coros de cebada, y 20,000 batos de vino, y 20,000 batos de aceite. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por letras las que envió a Salomón: porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Y además decía Hiram: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, que fue de Hiram mi padre, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, y plata, y metal, y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en cárdeno, en lino y en carmesí. Asimismo para esculpir todas figuras, y sacar toda suerte de diseño que se le pusiere, y estar con tus hombres peritos, y con los de mi señor David tu padre. Ahora pues, enviará mi señor a sus siervos el trigo, y cebada, y aceite, y vino, que ha dicho, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que hubieres menester, y te la traeremos en balsas por la mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que estaban en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600, y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000 que cortasen en el monte, y 3,600 por sobrestantes para hacer trabajar al pueblo. Bueno, y notamos entonces en este capítulo que ahí está Dios obrando a través de este rey, dotándole de sabiduría, y emprende esta majestuosa labor de la construcción del templo. ¿Qué manera, verdad? Dios haciendo una obra especial. David, su padre, le había entregado los planos y le había dejado tanto material para que él pudiese edificar casa a Jehová. ¿Ustedes creen que el Señor Jehová no se gozó en ver cómo su pueblo se unió como un solo hombre para la construcción de un lugar donde el pueblo podría reunirse y adorar a Dios? Nos parece ver a Dios gozándose, a Dios dándole cada material, cada personal idóneo para esta magnífica obra. Nos revela la palabra de Dios en este capítulo que Salomón ya se había puesto en marcha para la construcción de la casa de Jehová, y él había tomado entonces 70,000 hombres que iban a llevar las cargas y 80,000 hombres que iban a cortar en los montes, y estos 3,600 que los vigilasen, como lo dice el último versículo de este capítulo. Y él entonces envía a decirle a Hiram, el rey de Tiro, que hiciese esa alianza con él para que le enviase cedros para la edificación de la casa en que
iba a morar. Y le dice, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios y pues para consagrársela a él y allí en ese lugar quemar incienso aromático delante de Jehová y para colocar los continuos panes de la proposición y así hacer holocaustos en la mañana y en la tarde y en los días de reposo y en las nuevas lunas y las festividades de Jehová nuestro Dios. Eso tiene que ser perpetuo en Israel. Y le dice al rey Irán que esa casa que él debía edificar tenía que ser grande, porque sencillamente su Dios es grande sobre todos los dioses. Ninguna casa igualaría al de otros dioses de esos países paganos, porque en ese lugar moraría la presencia del Dios creador del cielo y de la tierra. Y entonces él le dice, pues bueno, aunque ¿quién va a ser capaz de edificarle casa cuando Dios hizo los cielos y los cielos de los cielos? No lo pueden contener. Y bueno, ¿quién soy yo para que le edifique casa a nuestro Dios y para quemar incienso delante de él? Y le hace la petición al rey Irán diciéndole, mira, envíame un hombre hábil que sepa trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro, la púrpura, grana y que sepa esculpir con los maestros que están aquí conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales ha dejado mi padre a la orden mía para la construcción de este majestuoso templo. Pero necesito que me envíes madera del Líbano, cedro, ciprés, sándalo, porque yo sé que tus siervos saben trabajar la madera en el Líbano y pues mis siervos van a ir con los tuyos. Así que necesito que me preparen mucha madera, porque es que esta casa que hay que edificar debe de ser muy grande y portentosa. Y los trabajadores, tus siervos, cortadores de madera, pues ya yo les he dado 20,000 coros de trigo en grano, y voy a darle 20,000 coros de cebada y 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Una cantidad bastante abundante. ¿Y qué dijo el rey Irán? El rey de Tiro le respondió por carta al rey Salomón y alaba a Dios. Y dice, Jehová amó a su pueblo que te ha puesto a ti por rey sobre ellos. Y aparte de eso le dice el rey Irán, bendito sea Jehová el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Qué manera, ¿verdad? Cuando uno escucha estas expresiones de reconocimiento de otros reyes que no son del pueblo de Dios, esto nos hace entender cómo Dios se revela a la humanidad, cómo Dios hace entender que no hay ninguno soberano como Él. Y les hace entonces la solicitud, se la cumple a Salomón cuando le dice, mira, te voy a enviar a un hombre hábil y entendido. Él es hijo de una mujer de las hijas de Dan, pero su padre es Tiro y él es muy hábil en trabajar todo eso que está requiriendo. Esto nos hace recordar, este fue el equivalente a aquel hombre que fue Bezaleel cuando cuando Moisés recibió la orden por parte de Jehová para la construcción del arca. Y aquí tenemos entonces este hombre que era mitad judío, mitad israelita, porque su mamá era de las tribus de Dan y su papá pues era de Tiro. Y él llega entonces a ser el encargado de esta majestuosa obra que se emprende bajo la dirección del gobierno del rey Salomón. Y entonces él contó todas las cantidades del personal que tendría a su disposición para la realización del maravilloso templo. Y bueno, efectivamente, esto que estamos leyendo acá aparece pues en Primera de Reyes capítulo 5. Aparecen estos datos que estamos acá recordando, porque efectivamente hay mucha información de acá que es un recordatorio de reyes.
Seguimos entonces avanzando al siguiente capítulo de Segunda de Crónicas, el capítulo 3. Bendito sea el Señor que organizó un mover majestuoso en su pueblo para la exaltación de su nombre. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Y comenzó Salomón a edificar la casa en Jerusalén, en el monte Moria que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a 2 del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas de que Salomón fundó el edificio de la casa de Dios. La primera medida fue la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico, que estaba en la delantera de la longitud, era de 20 codos al frente del ancho de la casa y su altura de 120, y cubriólo por dentro de oro puro. Y techó la casa mayor con madera de haya, la cual cubrió de buen oro, e hizo resaltar sobre ella palmas y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas por excelencia, y el oro era oro de Parvaim. Así cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines por las paredes. Hizo también la casa del lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y cubrióla de buen oro ascendía a 600 talentos. Y el peso de los clavos tuvo 50 siclos de oro. Cubrió también de oro las alas, y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de forma de niños, los cuales cubrieron de oro. El largo de las alas de los querubines era de 20 codos, porque la una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra ala de 5 codos, la cual llegaba al ala del otro querubín. De la misma manera, la una ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra ala era de 5 codos, que tocaba al ala del otro querubín. Así las alas de estos querubines estaban extendidas por 20 codos, y ellos estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de cárdeno, púrpura, carmesí y lino, e hizo resaltar en él querubines. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de longitud, con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el oratorio, y púsolas sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Y asentó las columnas delante del templo, la una a la mano derecha y la otra a la izquierda, y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda Boaz. Seguimos avanzando en estos capítulos que son un poco cortos, pero nos van ampliando la información que ya hemos leído en los libros anteriores, en Reyes precisamente. Nos dice acá la palabra de Dios que Salomón comienza a edificar el templo precisamente en el lugar que David le había comprado a Ornán Jebuseo. Allí, miren qué detalles, ¿verdad? En este lugar donde David observa al ángel con la espada, cuando cae aquellos 70,000 hombres que murieron debido a la peste que el Señor envió, pues por la imprudencia de David de haber mandado a contar al pueblo. En ese lugar donde él lo compra es el terreno para la construcción del templo, pero nos da más curiosidad saber que esa era estaba precisamente en el monte Moria. Es el lugar donde Jehová envió a Abraham a hacer el sacrificio de Isaac, su hijo. Y esto nos recuerda pues que precisamente
el Señor todo lo va alineando. Acontecimientos de suma importancia como es este monte donde el Señor corrobora la fe de Abraham y donde lo corrobora como el padre de la fe. No le negó a su hijo, así como Jehová tampoco negó a su hijo para el sacrificio y la expiación del mundo. Tenemos entonces que este terreno pasó a ser propiedad del rey y a la vez David entonces dedica este lugar para la construcción del templo de Jehová. Salomón construye el templo en el monte Moria, allí al norte de la antigua ciudad de David. El templo fue construido de acuerdo con las indicaciones que David había recibido del Señor y pasó a manos de Salomón. Recordemos lo que se leyó en Primera de Crónicas en el capítulo 28. De estos versículos nos revela pues que todo lo que acá se hizo había sido indicación de Dios. Esta construcción se inició en el segundo mes. A los 2 días del segundo mes, en el 4º año del reinado de Salomón, emprenden esta construcción que duró 7 años. Y entonces nos dice las medidas que le dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios y la longitud que era de 60 codos. Recordemos que un codo era aproximadamente 50 centímetros, medio metro, y la anchura de 20 codos. El pórtico nos hace referencia que estaba al frente del edificio y era de 20 codos de largo, al igual que el ancho de la casa, y pues su altura era de 120 codos y lo cubrió por dentro de oro puro. Cuando nosotros pasamos por las páginas bíblicas y detallamos el material que se usó, el personal que trabajó en él, nos damos cuenta cómo Dios provee de una manera maravillosa y obras preciosas. El plano que recibe Salomón de mano de David, su padre, había sido recibido de David de Jehová. Es decir, Jehová le da. No nos especifica de qué manera, pero David traza el plano de la casa de Jehová, tal cual los deseos del Señor. Y se preocupa porque su hijo pueda tener todo el material y el personal necesario para emprender esta obra que duró 7 años. Nos hace entender estos capítulos cómo se hacen las puertas, las vigas, los umbrales, las piedras preciosas que se usaron, el peso de todo lo que esto implicó, todo el material que se usó para realizar el lugar santísimo, que también hicieron 2 querubines de madera, pero estos querubines fueron cubiertos de oro. Y nos dice la cantidad, pues las alas que tenían estos querubines eran de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, y esta llegaba hasta la pared y la otra pues de 5 codos, la que tocaba el ala del otro querubín. Nos explica de qué manera hicieron entonces también las cortinas del santuario, también los capiteles, las columnas del templo. Nos habla de que hubo estas columnas del templo a las cuales llamó la que estaba al lado derecho Jaquín y la que estaba al lado izquierdo Boaz. Así como nos recuerda también Primera de Reyes 7:21, que nos revela estos detalles también. Qué lindo todo este tiempo que invirtió el pueblo en realizar esta obra, una obra sin igual. Estamos hablando de un templo nunca antes visto y bueno, según pues el pueblo de Dios, el actual Israel desea construir el templo del Señor en el mismo lugar donde estaba construido el templo de Salomón. Y esas situaciones que están por pasar pues nos aseguran
que de pasar todo esto, estamos entonces en los próximos cumplimientos de lo que son las profecías del Señor. Estas construcciones maravillosas que se hizo en la época que se inició, porque esto se inició en el gobierno de David, pero se desarrolló a plenitud por mano de su hijo, tal cual el Señor se lo había prometido. Esto que nosotros vamos leyendo, nos damos cuenta que Dios efectivamente cumple con sus promesas. Es maravilloso notar cómo Dios le prometió tanta bendición a su pueblo y se la otorgó sin medida. Cómo de verdad que uno se sienta a meditar qué de bendición recibió el pueblo y con cuánto gozo Dios vería a su pueblo prosperar de esta manera especial, de esta manera nunca antes visto. Estos reinados fueron en gran manera patrocinados por la buena mano de Dios. Riqueza en abundancia, bendición a raudales. Entonces nosotros realmente nos sentimos tan felices al leer que Dios en su palabra nos revela las bondades de la obediencia. Encontramos a un rey que pidió a Dios la capacidad de poder hacer las cosas para Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 4. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud y 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos del un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y una línea de 30 codos lo ceñía alrededor. Y debajo de él había figuras de bueyes que lo circundaban, 10 en cada codo, todo alrededor. Eran 2 órdenes de bueyes fundidos juntamente con el mar. Y estaba sentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al septentrión, y 3 al occidente, y 3 al mediodía, y 3 al oriente. Y el mar asentaba sobre ellos, y todas sus traseras estaban a la parte de adentro. Y tenía de grueso un palmo, y el borde era de la hechura del borde de un cáliz a flor de lis, y hacía 3000 batos. Hizo también 10 fuentes, y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar y limpiar en ellas la obra del holocausto. Mas el mar era para lavarse los sacerdotes en él. Hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y púsolas en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. A más de esto hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio y las portadas del atrio, y cubrió las puertas de ellas de bronce. Y asentó el mar al lado derecho hacia el oriente, enfrente del mediodía. Hizo también Hirán calderos y palas y tazones, y acabó Hirán la obra que hacía el rey Salomón para la casa de Dios. 2 columnas y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las 2 columnas, y 2 redes para cubrir las 2 bolas de los capiteles que estaban encima de las columnas, 400 granadas en las 2 redecillas, 2 órdenes de granadas en cada redecilla, para que cubriesen las 2 bolas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas, sobre las cuales asentó las fuentes, un mar y 12 bueyes debajo de él, y calderos, y palas, y garfios, y todos sus enseres hizo Hirán su padre al rey Salomón para la casa de Jehová, de metal purísimo. Y fundiólo el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Seretat. Y Salomón hizo todos estos vasos en grande abundancia, porque no pudo ser hallado el peso del metal.
Así hizo Salomón todos los vasos para la casa de Dios, y el altar de oro, y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Asimismo los candeleros y sus candilejas de oro puro, para que las encendiesen delante del oratorio conforme a la costumbre. Y las flores, y las lamparillas, y las despabiladeras se hicieron de oro perfecto. También los platillos, y las jofainas, y las cucharas, y los incensarios de oro puro. Cuanto a la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo, y las puertas de la casa del templo de oro. Seguimos entonces con estamos acompañando a Salomón en la construcción de este majestuoso templo. Y precisamente el capítulo 4, toda la información que nos revela acá, se halla también en Primera de Reyes capítulo 7, donde hay descripciones de los utensilios y del mar y de parte de lo que tenía el lugar santísimo, como era la mesa de la proposición. Había un mar de 10 codos, pues quizás era una especie de reservorio para almacenar la gran cantidad de agua que se necesitaban para las ceremonias y el servicio del templo. Y bueno, estos versículos que se mencionan acá de las basas de bronce, pues para transportar el agua desde el reservorio principal o mar a los distintos lugares del templo. Nos habla de la mesa de oro, que debe haber sido de gran tamaño junto a otras 9. El versículo 8, como lo dice el versículo 8, los panes de la proposición, pues que se colocaban en un lugar destacado dentro del tabernáculo o el templo. Nos habla también de lo que eran las porciones de pan que simbolizaban las 12 tribus de Israel, y lo que era el tabernáculo, que tenía un candelabro, pues mientras en el templo se colocaban 10 más pequeños. Tenemos acá lo que nos hace la referencia a lo que es también el atrio de los sacerdotes y el gran atrio, las portadas del atrio y cómo cubrió de bronce las puertas de ellas y cómo colocó el mar al lado derecho hacia el sureste de la casa. Hiram también hizo calderos e hizo pailas y tazones, y acabó Hiram la obra que le hacía el rey Salomón para la casa de Dios. Este es el hombre que trabajó como el principal de lo que era las obras en oro, en plata, en bronce, en madera. Era realmente un hombre lleno de mucha capacidad, que tuvo bajo su responsabilidad la dirección de todas estas obras que contenían el templo majestuoso del Señor. Nos habla de las 2 columnas y de los cordones de los capiteles sobre las cabezas de las 2 columnas y 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de la columna. Asimismo nos hace referencia que todo este material, estos utensilios, fueron fundidos en los llanos del Jordán, pues era una tierra arcillosa que estaba muy bien condicionada para la elaboración de los utensilios. Nos hace referencia de los candeleros, las lámparas de oro, todas estas, lo que eran flores, lamparillas, tenazas, que se hicieron de oro perfecto. Todo lo que estaba aquí es impresionante. No había un peso exacto para poder medir la cantidad de oro, bronce, plata que se implementó para la majestuosa obra del templo de Dios. A veces entramos a ver cómo era el templo de Dios en internet, en 3D, y eso es una cosa de otro nivel. De verdad, tanta riqueza, tanta finura en la elaboración de cada uno de los utensilios, y que todo eso fue patrocinado por Dios como recompensa del pueblo de Dios por haber entendido la grandeza de que era Dios quien le daba
todo lo que ellos tenían. Pues recordemos que cuando David hizo el llamado al pueblo para ofrendar, fue David primero quien dio el paso de entregar los mejores tesoros que él tenía a la casa de Dios. Y esto motivó tanto al pueblo que el pueblo entregó con alegría todo esto para entregar para la elaboración de este maravilloso templo que duraría pues 7 años de construcción. ¿Cómo sería la inauguración de ese templo? Algo, imagínense, tremendo. Qué hermoso es ver cómo detalladamente el Señor nos permite conocer lo que contenía este templo. Bueno, y de esta manera entonces ya damos por concluido los 4 capítulos del día de hoy para estar al día con la lectura del año bíblico. Vamos entonces a tener la oración de cierre. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos. Te adoramos, Señor, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos, Señor, y ayúdanos cada día a ser mejores ante tu presencia. Señor, los oyentes desde los distintos lugares donde están conectados, sé con ellos, Señor, que tu palabra germine en cada corazón y pueda dar frutos agradables a ti, Señor. Ten piedad de los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos, Señor. Ayúdanos a creer en ti, a prepararnos al encuentro contigo, Señor, a ser cada día más santificados por medio de tu palabra. Ten piedad, Señor, y acompáñanos. Quédate en medio nuestro en el nombre poderoso de Jesús. Te lo suplico y en Él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre.